La masacre de la escuela Murambi es uno de los incidentes más devastadores del genocidio de Ruanda. Entre el 16 y el 21 de abril, decenas de miles de civiles fueron atraídos con engaños hacia la muerte, y todo fue organizado y coordinado por el gobierno. Quizás sea útil comenzar con una breve explicación sobre qué fue el genocidio de Ruanda y por qué ocurrió. Fue una serie de masacres de miembros de la tribu Tutsi llevadas a cabo por miembros de los Hutu. Durante mucho tiempo existió una diferencia entre estas dos tribus, basada principalmente en roles sociales y económicos. Mientras Ruanda estuvo bajo el dominio colonial de Alemania y luego de Bélgica, estas diferencias fueron codificadas. Los documentos de identidad convirtieron pequeñas diferencias en divisiones étnicas. A la minoría Tutsi se le otorgaron privilegios y se les colocó en el gobierno, mientras que los Hutus eran vistos como un pueblo inferior. Con los años, el resentimiento fue creciendo cada vez más. Después de la Segunda Guerra Mundial, el impulso por la independencia africana se extendió por todo el continente. La mayoría de la población hutu veía a las élites gobernantes belgas y tutsis como un obstáculo para el progreso. La violencia entre tutsis y hutus se intensificó, lo que llevó a un éxodo masivo de tutsis, quienes huyeron hacia la vecina Uganda. Finalmente, se celebraron elecciones en la década de 1960 en un intento de llevar a Ruanda hacia la independencia lo antes posible. La elección fue un éxito rotundo para el Partido de la Emancipación Hutu, cuyo líder se convirtió en el primer presidente electo del país. Durante los primeros años de la recién independizada Ruanda, tuvo que enfrentarse a ataques regulares de rebeldes tutsis, quienes lanzaban ataques desde Uganda. Durante las décadas de 1970 y 1980, la violencia entre tutsis y hutus era demasiado común. En 1981 se estableció el Frente Patriótico Ruandés. Este era un grupo nacionalista tutsi con el objetivo de hacer volver a miles de refugiados tutsis a Ruanda. En octubre de 1990, cientos de tropas del FPR irrumpieron en la frontera de Ruanda, vestidos con uniformes robados del ejército ugandés y armados con armas robadas de Uganda. Durante 3 años se libró una sangrienta guerra de guerrillas hasta que se alcanzó una paz inestable en agosto de 1993. A pesar de esta paz, aún existía la amenaza constante de violencia contra los tutsis. Las estaciones de radio transmitían odio contra los tutsis y los sacerdotes católicos los describían como cucarachas. Se hablaba abiertamente de que pronto el problema tutsi necesitaría una solución final. Se había traído a los cascos azules de la ONU para supervisar el acuerdo de paz, pero estos cascos azules escucharon sobre planes de que una milicia respaldada por el gobierno, llamada Interahamwe, estaba planeando masacres y estaba en proceso de identificar a los objetivos clave que serían asesinados. Fueron advertidos y estas advertencias fueron ignoradas. En abril de 1994, la frágil paz se rompió cuando el avión del presidente Hutu Juvenal Habyarimana fue derribado. Hasta el día de hoy no está claro quién es responsable. Algunos creen que fue el FPR, otros culpan a los extremistas Hutus del gobierno de Juvenal Habyarimana, quienes no estaban dispuestos a ceder ningún terreno político a los rebeldes tutsis. De cualquier manera, este evento desencadenó el genocidio en Ruanda. La siguiente, en la línea para la presidencia, fue asesinada antes de que pudiera tomar el poder, muerta junto con sus guardias de paz. Los extremistas hutus luego dirigieron su atención a los políticos hutus moderados, matando a aquellos que podrían intentar calmar lo que estaba por venir. Frente a la violencia, se ordenó a los cascos azules de la ONU que se retiraran y solo se aseguraran de cuidarse a sí mismos, no de proteger a ningún tutsi o hutu en riesgo. Al día siguiente, la milicia Interahamwe, dirigida por la Guardia Presidencial, comenzó el genocidio de los tutsis en la ciudad de Kilgani. En su apogeo, la Interahamwe contaba con alrededor de 30.000 miembros, principalmente jóvenes armados con machetes. Se abrieron escondites secretos de armas mientras miles de hombres armados comenzaban a asesinar a sus vecinos. Se instalaron retenes en toda la ciudad y cualquiera que quisiera pasar tenía que mostrar su tarjeta de identidad. A quienes estaban marcados como tutsis los mataban de inmediato. Bandas de hombres armados iban de casa en casa buscando tutsis
quemando y saqueando a su paso. Para alentar a los ciudadanos comunes a participar en la violencia, el Estado ofrecía comida, alcohol y dinero. En algunos casos, se les ofrecía la propiedad de los tutsis que habían matado. El uso de transmisiones de radio difundía mensajes de odio y miedo entre la población. Antes del genocidio, los canales transmitían canciones y consignas de odio, insinuando que pronto llegaría el momento de encargarse de los tutsis. Cuando comenzó el genocidio, la infame frase «tal en los árboles altos» se repetía por la radio, un lenguaje codificado que significaba la masacre de los tutsis más altos con machetes. Los hutus de todo el país estaban listos para actuar y comenzar a masacrar a sus vecinos tutsis. Incluso los alcaldes y funcionarios locales participaron para asegurarse de que mataran a la mayor cantidad posible de tutsis. Este fue el caso en el sur de Ruanda, donde se encontraba la inacabada Escuela Técnica de Murambi. Antes del genocidio en Ruanda, esta zona tenía un historial de violencia anti-Tutsi que se remontaba a la década de 1960. Según investigaciones posteriores, el administrador regional y los alcaldes locales desempeñaron un papel directo en la planificación de la concentración y exterminio de Tutsis en sus jurisdicciones. Estos funcionarios locales instruyeron a los residentes tutsis a reunirse en la escuela técnica de Murambi, afirmando que el lugar era seguro y que sería protegido por fuerzas del gobierno o por tropas francesas. La escuela estaba aislada, situada en una colina, y tenía grandes edificios capaces de albergar a muchas personas. Estas características fueron consideradas deseables por los planificadores de la masacre para controlar y exterminar a un gran número de civiles inocentes. Y esta promesa de protección fue parte de una estrategia deliberada para concentrar a los tutsis en un solo lugar. La escuela iba a ser convertida en un matadero. Entre el 16 y el 20 de abril, unos 50.000 civiles tutsis siguieron el consejo dado y huyeron al complejo escolar. Muchos ya habían huido de ataques anteriores en sus aldeas y estaban desesperados por cualquier tipo de protección. Pero lo que se prometió no fue lo que los recién llegados encontraron en la escuela. Las autoridades habían prometido comida, agua y seguridad, pero el agua había sido cortada y no había comida a la vista. Los refugiados intentaron racionar y compartir lo poco que habían traído con ellos, pero la cantidad de refugiados hacía que esto fuera una tarea imposible. En poco tiempo, la deshidratación y el hambre debilitaron a quienes pronto serían masacrados. Las milicias Interahamwe pronto comenzaron sus ataques. Por un tiempo, los tutsis que se refugiaban en la escuela lograron impedir que las milicias hutus entraran. 2 veces la milicia atacó la escuela buscando debilidades en la defensa y el mejor lugar para atacar. Recurriendo a palos y piedras, los refugiados lograron mantenerlos alejados hasta el 21 de abril. A las 3 de la mañana del 21 de abril, la milicia atacó con fuerza, usando granadas y rifles automáticos para sacar a los refugiados del edificio. Una vez que la multitud fue empujada a áreas abiertas y patios, las milicias, armadas con garrotes, machetes y otras armas improvisadas, entraron para matar de manera sistemática. Durante todo el día, los funcionarios locales llegaban a la escuela supervisando la masacre y proporcionando a la milicia municiones y machetes para que la matanza pudiera continuar. Durante todo el día, camionetas transportaban suministros y más hombres para participar en la masacre. Se les pidió a los hutus que hicieran su parte en esta masacre, quienes de otro modo eran personas comunes y corrientes. Una de esas personas fue Tionist Hamaras. Él fue a Murambi por el llamado de quienes organizaban el genocidio. Le dijeron que llevara armas consigo y llevó tanto un hacha como un machete. Recordó cómo había asesinado a 5 personas ese día, incluido el jefe tutsi de su vecindario. Recordó cómo, después de una breve lucha, le quitó la vida a este hombre con un golpe de su hacha. Este fue el caso de muchos de los responsables de los asesinatos, horribles homicidios de personas que probablemente conocían a los culpables. Algunos lograron esconderse de la masacre entre los cuerpos de los que ya habían sido asesinados, y luego huyeron cuando se les presentó la oportunidad. Pero muchos de los que intentaron huir también fueron perseguidos y asesinados.
Algunos de los sobrevivientes incluso intentaron luchar contra sus atacantes cuando varios de los Interahamwe fueron enviados a otros lugares para participar en otras masacres. Muchas de estas personas sabían que resistirse significaría la muerte, pero muchos esperaban que fuera una muerte rápida con una bala y no a filo de machete. Una de las sobrevivientes de esta masacre fue una mujer hutu llamada Juliet Mukakabanga. Ella llegó a la escuela el 10 de abril con su esposo Tutsi y sus 3 hijos. Ella fue con su familia, su suegra y muchos miembros de la familia de su esposo, sumando alrededor de 45 personas. Durante el tercer y último ataque a la escuela, los milicianos le pidieron a Juliet su identificación, sospechando que era Hutu. Al darse cuenta de que en efecto era Hutu, pero que se había casado con un Tutsi y tenía hijos Tutsis, le dieron una elección horrenda. En su espalda llevaba a su hijo más pequeño, de apenas un mes de nacido. Le exigieron que entregara a su hijo para que lo mataran. Juliet se negó valientemente, diciendo que elegía ser Tutsi y que prefería morir con ellos. Le quitaron su tarjeta de identificación, pero a ella y a su bebé les perdonaron la vida. No se puede decir lo mismo del resto de su familia, todos asesinados con machetes, incluidos sus hijos de 6 y 8 años. Solo unas pocas personas lograron escapar de la masacre, tan solo 34 personas. Los cuerpos de los masacrados fueron empujados a fosas comunes con un bulldozer. El número de muertos es algo disputado, ya que el gobierno ruandés, controlado por los Tutsis, afirma que la cifra ronda los 50.000 asesinados. Otros sostienen que el verdadero número de muertos es de alrededor de 20.000. Sea cual sea el número, sigue siendo increíblemente horrible, y cabe señalar que no todas las fosas comunes han sido descubiertas. Desde entonces, la escuela se ha convertido en un sitio conmemorativo para las víctimas del genocidio en Ruanda. Es una imagen perturbadora, ya que muchas de las víctimas del genocidio, exhumadas de las fosas comunes, están expuestas en los edificios. Los cuerpos están momificados, preservados en cal y aplanados, aplastados por el peso de otros cuerpos arrojados encima de ellos, en la fosa común. Muchos de estos cuerpos aún están en las posturas retorcidas en las que murieron, algunos con las manos cerradas en oración, otros con la boca abierta en angustia. La sala más perturbadora está dedicada a exhibir los cuerpos de los bebés que fueron asesinados durante el genocidio. Después del genocidio, varias figuras clave fueron juzgadas en tribunales de la ONU. Un caso notable fue el de Alois Simba, un oficial militar ruandés retirado. Él había animado a los Tutsis a refugiarse en la escuela, sabiendo que se planeaba una masacre. Simba también suministró las armas, machetes, granadas y pistolas, y también presionó para que los Interahamwe terminaran el trabajo. Finalmente fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad, y un tribunal afirmó que su experiencia militar, influencia y aliento hicieron que la masacre fuera mucho más mortal. Fue condenado a 25 años de prisión por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. La masacre de la Escuela Técnica de Murambi es una de las muchas masacres cometidas durante el genocidio de Ruanda, pero es un ejemplo perfecto y sombrío de los métodos empleados. Se vio una planificación masiva, el agrupamiento de personas en un lugar predeterminado y la movilización de personas comunes para cometer los crímenes más atroces.